¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 4. En esta ocasión vamos a trabajar las medidas de dispersión o variabilidad. Bien, veamos entonces una pequeña introducción. Recordemos el caso de nuestra muestra compuesta por 9 personas en la que trabajamos la variable del color de camiseta y la variable de la estatura. En esta ocasión nos vamos a centrar en la estatura, por supuesto. Bien, recordemos esa pequeña tabla donde iniciamos con la distribución de frecuencias, ya que algunos datos los vamos a tener que recuperar. Tengamos de momento presentes los datos como son los valores que asignamos para X y bueno, las frecuencias de estos, ya que en la sumatoria nos indica de cuántos elementos se compone nuestra muestra. Bien, recordemos entonces que para las variables de escala de razón y de intervalo, pues como son variables cuantitativas podremos calcular medidas como la media, la mediana, la moda, que es lo que trabajamos la semana anterior, medidas de tendencia central, y ahora trabajaremos con la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Bien, es importante señalar que bueno, son estas las variables en las que podemos trabajar totalmente las medidas que estamos presentando aquí abajo, es decir, medidas de tendencia central y medidas de dispersión o variabilidad. Bien, continuando con este ejemplo, recordaremos que el primer paso fue ordenar a los elementos de la población en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Bueno, representamos a la media aritmética con esa línea azul, es decir, la estatura promedio es 1.67 y la media y la mediana representadas con la línea naranja, ya que la mediana fue 1.65 y la moda de igual manera. Bien, todo esto entonces nos da a conocer en qué medida los datos se encuentran agrupados hacia el centro. Bien, es decir, qué tantos se aproximan a la media, mediana y moda. Pero, ¿en qué medida se aleja cada dato del centro? Es decir, en qué medida o qué tanto, de qué manera se aleja cada uno de estos individuos, por ejemplo, de la estatura promedio, ¿no? O de la mediana o de la media. ¿En qué medida se aleja cada individuo de las medidas más representativas del grupo? Bien, para eso necesitamos conocer la diferencia que existe, por ejemplo, entre la persona con menor estatura y la estatura promedio. De igual manera, necesitamos saber qué diferencia existe entre la persona más alta y la estatura promedio. Bien, para ello vamos a calcular la desviación de cada dato respecto de la media y la representamos con la letra D. Bien, gráficamente esa desviación, esa distancia o esa diferencia la podemos ubicar con estas pequeñas líneas amarillas. Bien, e indican cuál es la diferencia desde la media hasta cada uno de los distintos datos. Como se podrán dar cuenta, mientras los datos se encuentran más cerca de la estatura promedio, la desviación es menor. Esta crece hacia las dos orillas. Hacia el lado izquierdo, es decir, a donde tenemos a la carga de las estaturas menores, pues la diferencia es más grande, pero es una diferencia negativa, ¿sale? Hacia el lado derecho, donde tenemos las estaturas más altas, pues la diferencia también es grande, sin embargo, esta diferencia es positiva, porque es una diferencia de abajo hacia arriba, mientras que la diferencia o la desviación de la media de los datos más pequeños que ella, pues siempre nos van a arrojar un valor negativo por estar precisamente por debajo de la media. Bien, esa diferencia en conjunto la podríamos entender como el área que ahora estamos coloreando con amarillo. Es la que nos representa de alguna manera en qué medida se van a acercar los datos a las medidas de tendencia central y en qué medida se alejan de ella. Bien, vemos una situación un tanto simétrica, por lo menos gráficamente. Vemos cómo el área se ve
bastante reducida precisamente hacia el centro de datos, representado por la mediana, que es 1.65 metros, y esta área amarilla se va ampliando hacia las orillas, es decir, cuando avanzamos hacia las estaturas más bajas o hacia las estaturas más grandes. Bien, entonces, esa diferencia que existe entre la media y cada uno de los datos se llama desviación. Puede ser negativa cuando el dato es menor a la media, y la desviación es positiva cuando el dato es mayor que la media. Vamos a agregar una columna a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Decíamos, vamos a representar esa desviación con la letra D minúscula. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, ya tengo agregada la columna. Voy a tener presente siempre la media, porque para calcular la desviación de cada dato respecto de la media, voy a trabajar con esta fórmula que dice que cada desviación será igual al dato que está representando menos la media. Y esta desviación se calcula para cada uno de los datos. Por ejemplo, en el primer caso, la desviación del primer dato va a ser igual a x subíndice 1 menos la media, es decir, quedaría como 1.57 menos 1.67. El resultado sería un negativo, que la desviación es igual a menos 0.1, y entonces ese valor lo voy a colocar en el apartado que corresponde en la tabla. Sucesivamente realizo el mismo procedimiento para cada uno de mis datos. Si se tratara de una distribución de datos agrupados, no hay problema, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que sustituiría por el valor de x es la marca de clase, entonces ahí restaría la marca de clase menos la media y obtengo el valor de la desviación. Se van a encontrar con que es totalmente normal que las desviaciones siempre vayan de números negativos hacia números positivos. Eso es lo que pasa regularmente. Bien, una vez que calculé la desviación de cada uno de los datos respecto de la media, puedo continuar. Ahora, a la misma tabla de distribución de frecuencias voy a agregarle dos columnas. La primera es una D, es decir, la desviación encerrada entre dos pequeñas barras. Eso significa el valor absoluto de la desviación. ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Que aquí ya no nos va a interesar el símbolo, si es positivo o negativo. Únicamente nos interesa el valor. Bien, y la columna de la derecha es una desviación elevada al cuadrado, que como ya sabemos, un dato elevado al cuadrado es un dato que se multiplica por sí mismo. De esta manera, el valor absoluto para las desviaciones queda de la siguiente manera. Como nos damos cuenta, insisto, son los mismos valores, los mismos datos, simplemente se omite el símbolo negativo en este caso. Nos interesa el valor, por ello se llama valor absoluto. Es importante calcular la sumatoria. Aquí nos damos cuenta que suma al final 0.38. Bien, ahora sí calculamos la desviación al cuadrado, recordando que para hacerlo únicamente tenemos que multiplicar al dato por sí mismo. Es decir, para calcular a la primera desviación multiplicaré 0.1 o 0.10 por 0.10. Aquí no hay ningún problema de que yo tome el valor absoluto o tome la desviación tal cual, porque aunque tenga un dato negativo, al multiplicarlo por sí mismo, por las leyes de los signos, este va a quedar en positivo. Entonces es importante que siempre lo tengan presente, que las desviaciones al cuadrado o cualquier dato elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, una vez realizadas las operaciones, obtenemos estos valores que podemos ver aquí. También voy a calcular la sumatoria y listo. Esta sería la primera parte, digamos, en el trabajo con las desviaciones. Las desviaciones, y siendo más general, esto es la fundamentación muy básica para las medidas de variabilidad o de dispersión. Continuamos. Ahora, ¿qué es la desviación media? Vamos a entrar. Ya vimos lo que es la desviación de cada dato respecto de la media, pero
Sería muy difícil si tuviéramos una muestra o una población de más de 1000 elementos que estuviéramos calculando o analizando individuo por individuo. Entonces, bueno, vamos a partir de los cálculos de las desviaciones individuales para obtener un dato o una medida estadística que nos pueda representar a todo el grupo. En este caso, la desviación media o desviación promedio de un conjunto de datos es la media de las desviaciones absolutas y es un resumen de la dispersión estadística. En términos muy concretos, la desviación media la podemos entender como el promedio de todas las desviaciones. Es un dato, es una medida, insisto, que nos va a funcionar bastante para poder analizar o poder describir la totalidad de un conjunto. Veamos la gráfica al lado derecho de la pantalla como ejemplo. Bien, nos podemos dar cuenta que cuando una desviación media tiene un valor bastante elevado, esto nos da a entender que los datos se encuentran dispersos. Los podemos entender como el diagrama azul, o perdón, como el área sombreada con color azul. Es una curva bastante plana, los datos están distribuidos a lo largo de una variación bastante considerable. En cambio, cuando los datos se ajustan muchísimo a la media aritmética, pues podemos encontrar una curva como la roja, en donde vemos a los datos muy pegados, bastante homogéneos, bastante cercanos todos a las medidas de tendencia central, principalmente a la media aritmética o promedio. Ok, ahora, ¿cómo vamos a calcular la desviación media? Vamos a tener dos fórmulas, una cuando se trata de datos sin agrupar y otra cuando trabajamos con datos agrupados, y son las que se muestran aquí. Se representa con la D y la M mayúscula. Para el caso de datos sin agrupar, vamos a utilizar la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones, es decir, las X menos las X medias, divididas entre N. N mayúscula, recordemos que significa población. Cuando tenemos datos agrupados, vamos a tener que multiplicar la frecuencia por cada frecuencia por cada desviación, y esa sumatoria la vamos a dividir también entre el número de población. Cuando trabajamos con muestras, lo único que cambia es que la